Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. La Iglesia Bíblica Misionera les da la bienvenida a esta prédica de domingo 21 de junio. ¿Y qué les parece que comenzamos con una hermosa alabanza para nuestro Padre Celestial? Estoy confiado en tu amor. Sé que me amas en verdad. Soy tu hijo, esclavo no más seré. Soy heredero por Jesús. Perdonaste mis pecados, me has sentado a la mesa. Mis heridas, tu amor las sanó. Eres mi amigo, mi Señor. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Perdonaste mis pecados, me has sentado a la mesa. Mis heridas, tu amor las sanó. Eres mi amigo, mi Señor. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo adoración, Señor. Amén. Hermanos, muchísimas gracias.
Queremos dar el lugar ahora a nuestro hermano Ezequiel Vázquez para la predicación de esta mañana. Que el Señor los bendiga. Muy buenos días. Como siempre estamos aquí para llevarles a ustedes de parte de la Iglesia Bíblica Misionera de Tehuacán, Puebla. Les habla Ezequiel Vázquez y estamos aquí para llevarles a ustedes nuestra enseñanza dominical. Así que vamos a tratar hoy un tema que en lo personal es un tema que me dilaté más o menos unas 3 o 4 semanas en prepararlo, ya que el tema que voy a tocar en esta mañana es el miedo. Y no se puede hablar de una cosa, de uno que ha experimentado, y si no lo hemos superado en parte. Así que yo quiero compartir con ustedes estas experiencias y a la misma vez apoyarme en la palabra de Dios para llevarles a ustedes este tema que se llama miedos. ¿Por qué miedos? Hace 2 años yo tuve la experiencia de sufrir acerca de una enfermedad que se llama, que fue una pandemia también, que hubo mucha desinformación y no había hospitales. Yo me enfermé y pues tuve que recuperarme en mi casa. Yo la verdad me había envuelto en muchos miedos porque era una enfermedad que pues era una infección. No se le dio mucha importancia, pero sí era una enfermedad muy contagiosa. Después, en el mes de febrero, me detectaron cáncer y he venido batallando con miedos. Y el que les habla ha tenido que enfrentarse a esas 2 enfermedades y luego esta enfermedad que tenemos enfrente y que hemos visto que ha matado a varias personas. Y bueno, estamos aquí para llevar esto y tratar de ayudarle a usted en su casa, de enfrentarnos a estos flagelos que están mermando la humanidad. Así que vamos a hablar del miedo. Si hacemos un recorrido en la Biblia, el miedo es el enemigo que ustedes saben que allá en Génesis capítulo 3, la experiencia de Adán que se escondió de Dios en el huerto. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Otra de las cosas es que los espías que fueron a explorar la tierra prometida, en Números 13 y 14, dice que regresaron con muchos miedos porque había muchos gigantes y muchos obstáculos para que ellos pudieran disfrutar de la tierra prometida que Dios le dio al pueblo de Israel. También el miedo se expresa cuando los discípulos se pusieron en pánico, cuando una tormenta allá en Marcos 4 se vino y casi los hunde y el Señor tuvo que ser despertado para que calmara los vientos. También el miedo causó que Pedro se hundiera al tratar de caminar sobre el agua en Mateo capítulo 14. Así que el miedo causa pánico en nuestras vidas. El correr, el gritarnos unos a otros, un llamado histérico, a veces nos da un nudo en el estómago, sudor en las palmas, se pega nuestra lengua al paladar. El miedo ha sido llamado el enemigo público número 1. Así que esta charla se va a llamar el miedo. El miedo, una falla en mi armadura. Es el abuso de esta emoción que Dios nos ha dado para un buen propósito, que destruye nuestra efectividad como testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Vivimos en un mundo lleno de miedo en estos días. El miedo entonces es la falla en nuestra armadura de efectividad que nos hace indefensos como soldados de Cristo. Siempre es muy triste ver las vidas de cristianos que son dominadas por el miedo. Así que vamos a ver brevemente la definición del miedo. En la palabra de Dios encontramos unos pasajes que quiero compartir con ustedes. Nuestro versículo tema será Proverbios 29-25, que dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será levantado. Repito,
El miedo del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será levantado. Así que con esto en mente podemos hacer una exploración muy breve de lo que es el miedo. Vamos a ver una definición del miedo que se encuentra en la Enciclopedia Bíblica Internacional. La definición nos indica lo que va a pasar cuando vemos una serpiente, cuando vemos una araña, o cuando oímos ruidos extraños, o cuando escuchamos comentarios, por ejemplo, historias de ultratumba, la leyenda de la Llorona y todo eso, o cuando escuchamos un reportaje, o cuando estamos ante el público y pues hasta nos falla la voz porque nos ponemos miedosos y no podemos expresar porque la voz se va. Así que la definición dice: el miedo es un sentido natural y en su propósito es beneficioso, surgiendo en la presencia o la anticipación de un peligro y caminando hacia su rechazo también es despertado en la presencia de superiores o de poderes grandes manifiestos tomando la forma de reverencia. Así que cuando vemos que algo grande se nos viene o algo que creemos que es más poderoso que yo, pues nos da miedo. Esta definición es larga y difícil de entender, pero nos habla de un peligro, una situación de inferioridad. Todos tenemos miedo. Le pudiera preguntar a ¿usted de qué tiene miedo? Bueno, algunos me dirían, yo tengo miedo de las arañas, de las serpientes. Yo en lo personal, hace muchos años escuché del Triángulo de las Bermudas. Y aún siendo ya de edad adulta, a mí me daba mucho miedo porque decían que en esa parte de las Bermudas, frente a la costa oriental de los Estados Unidos, se han perdido muchos aviones y muchos barcos que nomás desaparecen. Y a mí me daba miedo subirme en un avión y que pasara por esos lugares, o subirme en un barco y que pasara por el Triángulo de las Bermudas. Eso tal vez me daba miedo. Ahora ya se me está quitando, pero era uno de los miedos que yo tenía muy manifiestos. Así que el miedo es una reacción natural hacia un poder real o imaginario. Las cosas que tenemos son las cosas que tienen poder sobre nosotros. Es decir, cuando tenemos miedo de las cosas que creemos que son más grandes o que creemos que tienen un poder más grande sobre nosotros, entonces nos causan miedo. No tiene que tener miedo sobre nosotros, no debe provocar miedo sobre nosotros estas cosas. Nada más tenemos que creer que tienen poder sobre nosotros, o sea, pensar que son más grandes que nosotros para que eso nos cause miedo. Algunos ejemplos que quiero dar es de personas que les tienen miedo, por ejemplo, a las serpientes, a las fobias, a las arañas, a los perros. Hay gente que le tiene miedo al agua o a lugares encerrados como elevadores, lugares oscuros. Hay personas que le tienen miedo a los truenos, a los rayos, a los tornados, las preocupaciones de una guerra, a las hambres, miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, o a veces también miedo al rechazo, o muchas gentes tienen miedo de fallar en cualquier cosa, sea en el deporte o sea en algunas cosas, tienen miedo. Así que tememos a las cosas que nos pueden herir, a las cosas que nos pueden añadir o quitar algo de nosotros, y reaccionamos ante su poder. Es una reacción natural. El Señor Dios nos hizo, nos creó para reaccionar al poder. Y el poder es uno de ellos, es el miedo. Así que recuerden que Dios creó las emociones para generar energía para hacer algo. No son buenos ni malos, sino que son hasta cierto punto amorales algunos de los miedos que sufre el ser humano. El problema es el objeto de la emoción o cómo la ejercitamos. El miedo no es ni malo ni bueno.
porque Dios o por qué Dios creó el miedo. La palabra en el griego literalmente quiere decir hacer correr. Así que Dios creó el miedo en nosotros para hacernos correr. Fíjense, correr de un peligro, correr a la seguridad. Así que palabras más, palabras menos. La palabra miedo quiere decir correr de, correr hacia. Dios lo creó para hacernos correr del peligro, principalmente cuando se trata de un peligro que es espiritual y que nos haga correr a Dios. Por eso el miedo es una emoción importante dentro de nuestra vida. Debemos de tener miedo al pecado, debemos de tener miedo al engaño, a las enseñanzas falsas, a las doctrinas equivocadas. Eso nos hará correr hacia la verdad. El miedo entonces causa el correr y no hay problema con eso. Otra vez, el miedo no es ni bueno ni malo. Lo importante para Dios es que si no tememos o no porque nos creó con el miedo a reaccionar al poder, pero a quién y a qué debemos de tenerle miedo. Cuando ejercitamos el miedo ante las circunstancias, eso es una obra natural que Dios tiene en cada uno de nosotros. Él quiere que reaccionemos al poder, pero al poder correcto, que corramos hacia la persona correcta que tiene el poder y la verdad. Vamos a ver el versículo tema en Proverbios 29-25. Dice, el miedo del hombre pondrá lazo, es decir, nos pondrá ataduras, nos arrinconará. El miedo del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será levantado. Hay dos clases de temores. La primera clase es temor al hombre. Esto está relacionado al poder del hombre y de lo que el hombre puede hacerme. Esa es la primera clase de miedos que tenemos. La segunda clase es miedo a Dios y está relacionado al poder de Dios sobre el hombre. Cuando yo reacciono al poder de Dios en lugar de el poder del hombre, seré levantado, seré liberado o seré engrandecido. Así que esas dos clases son los temores. El miedo al hombre o el miedo de Dios. Y también en consecuencia tenemos dos reacciones. La primera es reaccionar al poder del Creador y la segunda es reaccionar al poder de la creación. ¿Se entendieron? Dos reacciones. Reaccionar al poder del Creador o reaccionar al poder de la creación. ¿Qué quiere Dios? Que reaccionemos al poder del Creador. Esto se llama el temor a Dios. Este será lo que vamos a ver más adelante en nuestro estudio. Muchos de nosotros somos cautivos en una trampa de miedo incorrecto, temiendo a la creación y el miedo producido por este mundo y dejan de correr a su Creador. Todos los que no hemos entendido qué es lo que nos ocasionan los miedos, podemos reaccionar mal ante estas situaciones. Vamos a ver el proceso del miedo. Muchos de los creyentes que me escuchan están cautivos en la trampa del miedo incorrecto y llegan a ser inmovilizados y víctimas indefensas cuando a ellos les ha sido dado todo el poder. Recuerden que allá en Mateo 28 dice el Señor, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, y en ese poder vayan y vivan. En Colosenses 1:11 nos dice, fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria. Colosenses 1:11. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria. Efesios 3:20 y 21. Hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Efesios 6:11. Nuestros miedos nos detienen de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y de lo que Dios nos ha equipado para poder hacer con su poder. El miedo nos inmoviliza y nos limita. Recuérdenlo, hermanos. Vamos a ver un poco acerca del proceso del miedo. Para ayudarnos vamos a ver en Génesis capítulo 3, allá la historia, cómo empezó el miedo. El miedo precisamente empezó cuando Adán y Eva pecaron en el huerto. Todos sabemos la historia. Antes de la caída hablaban con los animales, tenían comunicación con la mayoría de los animales. Yo cuando escuché este comentario que Adán y Eva podían hablar con los animales, no se trata de que ellos hablaban algún lenguaje. Sin embargo, yo que me crié en un pueblo, yo podía llamar a un caballo cuando le chiflaba yo y parece que me entendía. Así que a mis chiflidos podía yo llamar a mi caballo. A un perro lo podemos llamar y parece que el perro entiende nuestro lenguaje, pero no es que un perro o un animal entienda nuestro lenguaje que hablamos los humanos, sino que podemos hablar, pero el lenguaje que usamos los animales, la reacción de los animales a nuestro lenguaje es que si les hablamos fuerte, ellos saben que estamos enojados, y si les hablamos despacio, entonces se acercan a nosotros. También hablaban con la creación. La Biblia nos enseña que el rey Salomón era un hombre tan sabio que podía disertar con las plantas de su tiempo. Pero otra cosa es que Adán y Eva no tuvieron miedo de Dios. No, antes de la caída podían tener ellos buena comunicación con Dios, porque dice que caminaban con Él diariamente. Pero después de la caída dice que corrieron en miedo. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y él le dijo, tuve miedo. Verso 10. ¿Y por qué? Porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y ciertamente el hombre estaba desnudo, no solamente físicamente, sino espiritualmente había caído en una desnudez. ¿Por qué tenemos miedo? En primer lugar, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Dice en Romanos 5:12 que así como el pecado entró en el mundo y por un hombre vino el pecado y luego por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Así que nosotros por linaje, por genética humana, tenemos la naturaleza que nos impulsa a pecar. Así que eso es lo que dice Romanos 5:12. Pero el pecado no solamente nos impulsa a pecar, sino que es manifiesto. Siendo fiel a nuestra naturaleza, manifestamos nuestro pecado. Todos hemos pecado, dice Romanos 3:23. De una o de otra forma todos expresamos pecados de diferente manera. Uno de los pecados que expresamos en Romanos capítulo 1, del verso 18 hasta el 25, es que estos hombres que viven alejados de Dios tienen miedo de la creación. Dice, los que no tienen miedo de Dios, pero de su creación, entonces dice el verso 25, que adoraron la creación y no a Dios. ¿Por qué somos impulsados a adorar a la creación y no a Dios? Porque la creación, como la vemos y se manifiesta, entonces le tenemos miedo. Por ejemplo, a un oleaje, a un tornado, a una lluvia fuerte, como vemos la creación. Entonces clamamos. Yo no sé si ustedes se acuerden que cuando Jonás fue enviado por Dios a Nínive, dice que él se echó a dormir en un barco y se vino una gran tempestad. Y dice que los marinos, viendo esta gran tempestad, empezaron a adorar a sus dioses y que no calmaba la tempestad. O sea, el hombre es impulsado a adorar y hacer algo para calmar la creación. Esa es la reacción del ser humano siempre. Pero dice que la palabra aquí, adoraron, quiere decir temieron, reaccionaron al poder de la creación en lugar del poder de Dios. Así que cuando Jonás llega con estos señores y les dice, yo soy el culpable de que esta tempestad esté, échenme al mar y la tempestad se va a quietar. Así que Jonás conocía al creador de la tempestad y como él era culpable,
lo echaron al mar y todos sabemos la historia. La tempestad se calmó. Así que el pecado de Adán entonces resultó en mi pecado. Resulta ciertamente en el miedo. Así que el pecado es el causante de la producción de los miedos. Vamos a ver alguna fórmula para el miedo. Primero vemos miedo de la creación. Luego tenemos el miedo que el hombre debería tener del creador. Pero también hay un miedo que el mundo produce. Por ejemplo, la televisión produce miedo. Con las noticias que están pasando ahora produce miedo. Las redes sociales, la familia, los comentarios de la familia. Dentro de nuestra familia tenemos familiares que son más miedosos que otros. Los más miedosos son los que más se cuidan. Y los comentarios es que cuando tenemos un familiar que es miedoso, llega y nos dice, ponte el cubreboca, no salgas. Y entonces a veces las personas que viven en este mundo también nos hacen producir miedo. Los amigos que tenemos amigos que son miedosos y luego esos nos meten miedo también. Así que los miedos se pueden manifestar de dos maneras. El miedo expresado o el miedo reprimido. Vamos a empezar con el miedo expresado. Empieza con el miedo de la creación que empezó con el pecado. Sin duda, por el pecado de Adán tenemos cosas a las que temer, como animales salvajes, venenos, hombres matando a hombres, el crimen, el miedo a ser rechazado, el miedo de dudas financieras, porque todo era previsto. No tendríamos todos los miedos que tenemos ahora, pero por el pecado experimentamos el miedo. Si tú gritas de miedo al creador de tu vida y añades un mundo que produce el miedo, y vivimos en este mundo y todos tenemos miedo de las noticias, de la noche, que es el miedo natural de la creación, es natural que vas a tener miedo. ¿Por qué? Porque estás quitando el miedo al creador y estás anteponiendo miedo de la creación. El miedo es igual que el enojo, es expresado o reprimido. Así que vamos a ver estas cosas. Expresado, ¿cómo expresamos el miedo? Bueno, el miedo lo expresamos corriendo, llorando, temblando, gritando, etcétera, etcétera. Pero también tenemos un miedo que es reprimido. Por ejemplo, cuando estamos parados ante la gente, no sabemos qué hacer. Las personas que son tímidas tienen miedo y ese miedo los hace ser tímidos. Las personas que son introvertidas tienen miedo y por eso actuamos de esa manera. Las personas que son indecisas, por el miedo no toman decisiones, a veces ni una ni otra. El miedoso, el dudoso, el que se preocupa de todo, el que vive solo, que no quiere tener amigos, es por miedo de que lo vayan a despreciar, le vayan a hacer algo y se aísla. También cuando el miedo nos hace a veces hasta vernos más sospechosos, o vemos gente que es sospechosa y nos da miedo. Tenemos miedo a ser inferior y eso tiende a veces a hacer que nos deprimamos. Los resultados que involucran el miedo. Vamos a hablar del peligro del miedo. Los resultados que involucran. La única manera en la cual podemos identificarlo es viendo los resultados. Así que cuando yo me enojo, tengo que ver los resultados. Vamos a ver tres. El efecto en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. En Job 3:25 dice lo siguiente. Les voy a leer aquí un pasaje que tenemos en la palabra de Dios. En Job. Es importante. 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Eso es lo que expresaba Job y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Lo que tememos, a lo que le tenemos miedo, a veces eso se nos da. Y vamos a ver los efectos que tienen en el aspecto emocional.
Es la preocupación de las cosas que nunca han sucedido. Si nos preocupamos por estas cosas como el futuro, aunque no han sucedido, experimentaremos los resultados como si ya hubieran pasado. Y a veces de la peor manera. Por la ansiedad que uno puede experimentar, los resultados emocionales y físicos podrían arruinar nuestra vida y nuestra personalidad. Muchos de nosotros, el pensar en nuestra propia muerte, aunque no hayamos muerto, preocuparse por la muerte, pues nos va a afectar emocionalmente. A veces se puede poner a llorar, o se enojan, o empezamos a reaccionar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son afectadas. También cuando pensamos en las enfermedades, hoy en este momento podemos que si nos da un catarro, pensamos que ya nos vamos a morir, porque a veces un catarro por un resfrío, y pensamos lo peor, y a veces juntamente con este catarrito pequeño nos empieza a dar dolor de cabeza, y a veces nuestra vida se hace infeliz, nos paralizamos, porque siempre muchas gentes piensan que por un catarro, por un dolorcito, o por algo que les pase, piensan que por eso se van a morir. Así que esto nos afecta emocionalmente. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Es el correr de las cosas que nos están persiguiendo. Gente paranoica. Creen que en cada túnel viene una luz y que es el tren. Y luego cuando salimos del túnel y no hay ninguna luz, nos dicen, no, pues es que en el otro túnel, ahí sí viene el tren. Entonces, la emoción, así como tenemos algo que nos gusta y nos emociona, así también es la reacción al miedo. Le tenemos miedo a algo y hace que nuestras emociones se bajen. Así que el miedo nos puede afectar emocionalmente y restarnos efectividad. Recuerden, vamos a ver el efecto del miedo en lo físico. Existe una glándula que es el sistema de emergencia de nuestro cuerpo. Vamos a suponer que usted está dormido a las 2 de la mañana. Bien dormido. Miren que todos los robos que se hacen en las casas, habitaciones, se dan entre 2 y 3 de la mañana, porque parece que es la hora más pesada para dormir. Estamos bien dormidos y tocan el timbre de nuestra casa. No esperamos a nadie. ¿Cómo despertamos? Despertamos de repente y de un momento a otro estamos en óptimas condiciones para ver quién toca. Y cuando pase esa circunstancia, salga bien o salga mal, después de que ser una dirección equivocada, nos encontramos afectados físicamente, emocionalmente y a veces, hermanos, somos afectados hasta espiritualmente. ¿Por qué? Porque esta glándula despide algo que le han llamado la adrenalina. Se nos sube la adrenalina y entonces es que reaccionamos de esta manera. La adrenalina es segregada en la sangre, sube la presión y hace que el corazón bombee más rápido. Y llegamos a actuar con una óptima eficiencia. Esto lo pueden decir los atletas de alto rendimiento. Los atletas de alto rendimiento saben sacarle jugo a la adrenalina y así desarrollar muy eficientemente los deportes que practican. También es increíble cuando en un accidente de pronto nos sale una fuerza increíble. Y bueno, yo me he encontrado en estas situaciones de peligro y algo que está en mi cuerpo hace que yo tenga mucha fuerza en este momento y pueda actuar de forma increíble, con mucha fuerza y con mucha eficiencia. No nos causa daño, pero es necesario que después de pasar por estas cosas hay que restaurar nuestro cuerpo porque sufre una elevación de adrenalina. Y lo que sucede muchas veces es que después de que pasamos por esta situación, nos sentimos cansados. Pero si hay alguien que está constantemente miedoso,
Alguien que está constantemente preocupado, sea del trabajo, por las relaciones, por el dinero, o alguien que trata todo en la vida como si fuera una urgencia, su glándula segregará más adrenalina continuamente y el corazón bombeará más y más rápido y la presión quedará alta y se va a fatigar y el cuerpo está totalmente fatigado antes de tiempo. Por eso existe la presión alta. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas se levantan desde la mañana, se van a bañar, ponen el café, traen la tina, ponen la marrana, ven para acá, ven la televisión, se van a esto, se van al otro y quieren hacer rápido. Entonces todo el tiempo andan con la presión alta. Y recuerden que la adrenalina hace que nuestro corazón trabaje, que bombee más rápido. Se dice que hay un médico cristiano, el señor S.I. Macmillan, en su comentario None of These Descents, ha escrito que la preocupación y el miedo produce más desgaste para el corazón que el ejercicio. El miedo es una emoción física. La preocupación y el miedo pueden producir la alta presión como dolores de cabeza, enfermedades del corazón, embolias, estrés y muchas veces enfermedades de riñón. Hermanos, yo conozco muchas personas que quieren hacer todo rápido y siempre andan con la adrenalina hasta el tope. Y recuerden que la adrenalina hace trabajar mucho nuestro corazón y cuando de veras lo necesitamos, ya no tenemos esa capacidad. Y por eso muchas personas todo el tiempo se sienten cansados. Esto puede ser porque usted todo el tiempo anda corriendo de aquí para allá. Así que el miedo nos debilita totalmente. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, recuerden. Y si tratamos todo en nuestra vida como una urgencia, rápido, destruiremos nuestros cuerpos. Si tratamos el miedo, incrementaremos nuestra resistencia a las enfermedades. Eso dependerá de nuestro temperamento y de nuestra manera de ver la vida. Ahora que me enfermé, pensé yo en tomar de la mejor manera el diagnóstico de mi enfermedad. Y esto después el médico me dijo, esto lo ayuda mucho, porque la actitud que usted tiene ante la enfermedad lo ayuda porque fortalece su sistema inmunológico. Esto me dio gusto porque yo me he sentido muy bien, a pesar de que mis niveles no han bajado. Yo me he sentido físicamente, emocionalmente y espiritualmente bien. Vamos a ver el efecto del miedo en lo espiritual. Espiritualmente, el miedo nos puede degradar. Primero, porque Dios nos creó con la emoción del miedo para responder a una autoridad. Pero cuando paso más tiempo temiendo la creación y al mundo que produce el miedo, afectará mi relación con Dios porque estoy negando su poder. Vamos a ver que solamente la solución a nuestro miedo es que nos acerquemos a Dios. Así que, hermanos, muchos de nosotros hemos sido afectados ahora con esto que estamos sufriendo. No solamente hemos sido afectados físicamente, emocionalmente, sino hasta espiritualmente. Por eso, hermanos, yo pienso que el gobierno ya dijo, ya salgan, porque el gobierno sabe que si la gente sigue confinada, sigue encerrada en su casa, al rato va a haber más enfermedades de otra índole y entonces lo que podía apalear, lo que podía atenuar la enfermedad que nos está azotando en estos días, hay el peligro de que la sociedad, la gente, manifieste otras enfermedades emocionales, físicas y espirituales. Como hemos visto, el miedo es lo que llamamos la falla en nuestra armadura. La gente con miedos está inmovilizada por sus miedos. Los creyentes miedosos no son de mucha ayuda en la iglesia y en el ejército de Dios. ¿Qué pasa hoy? Miren, muchos de los que pudiéramos estar haciendo cosas para el Señor, estamos confinados, atemorizados. Y esto no solamente yo lo digo para el mundo que nos rodea. Hay muchos creyentes que hemos sido fortalecidos con la palabra de Dios,
pero que estos días los miedos nos han prácticamente paralizado. Esto es lo que yo puedo decirles hoy. Así es la naturaleza del miedo, lo que estamos viviendo ahora. El miedo nos inmoviliza totalmente para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. En lugar de hacer lo que Dios quiere, que a lo que nos ha llamado a hacer, reaccionamos al rechazo y reaccionamos al miedo y vamos donde Dios quiere que no vayamos, y nuestra vida llega a ser como un yoyo, arriba, abajo. Hay gente miedosa en nuestra vida, hay gente miedosa en la iglesia, en el trabajo, en nuestra familia. Estas personas miedosas, hermanos y amigos, son muy difíciles de tratar, son muy difíciles para que podamos convivir con ellas. ¿Por qué? Porque son opuestos a la gente de fe. La gente miedosa, hermanos y hermanas, es gente muy contagiosa. Una sola persona puede contagiar a varios con el miedo. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio capítulo 20 que de acuerdo a la ley que Dios le dio a las personas que iban, a los soldados que iban a ir a la guerra, dice allá en Deuteronomio capítulo 20 en el verso 8, y leo una versión que me gusta que se llama Dios habla hoy. Dice, si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. Lo que está diciendo aquí es que no hay lugar para un hombre que es miedoso en el ejército. Que se vaya a su casa, porque puede contagiar a los soldados que están yendo al frente. En el ejército de Cristo, un soldado miedoso va a contaminar a los otros soldados que no tienen miedo. Así que es mejor que si un soldado tiene miedo, es mejor que no pelee y pues se vaya a su casa. Así que entonces las personas que están con miedo, es bueno que no se junten con los que ya no tenemos miedo para que no nos contagien. Vamos a ver la solución. La única solución para nuestro miedo es que consideremos que el miedo es un problema que tenemos. Así que es real, el miedo que tenemos, que sufrimos, es real. Siempre andamos diciéndole a la gente, no tengas miedo. Cuando la gente tiene miedo o hace algo que vemos que tiene miedo, decimos, no tengas miedo. Es como que tenemos la idea de que podemos borrar el miedo con solo lo que le estamos diciendo. En Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Así que nosotros no podemos decirle a la gente, no tengas miedo. Muchas gentes nos creen o creemos que animamos a la gente cuando decimos, no tengas miedo, pero el miedo está ahí y el miedo es real. Así que la solución entonces no es de pretender que el miedo no existe, pero es de admitirlo, entenderlo y tratarlo. Así que hoy, como hicimos con otras cosas, vamos a tratarlo. Recuerden Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice este pasaje. Así también podemos pensar del miedo. Aquí Pablo dice, bueno, enójense. Está bien que estén enojados todo el día, pero ya cuando se meta el sol, ya digan, ya no voy a seguir enojado. Yo una vez dije, y lo repito, es bueno enojarse, pero no vivir enojado. Es bueno tener miedo, pero no es bueno vivir miedoso. Así que podemos decir igual con el miedo, que no se ponga el sol sobre nuestro miedo. Vimos algo de la solución en la clase que estamos viendo, a quién debemos de tenerle miedo. ¿Debemos de tenerle miedo a la creación o debemos de tenerle miedo al Creador? Ahora vamos a considerar lo que es el temer a Dios, que no es lo mismo. Una cosa es tenerle miedo a Dios y otra cosa es temerle a Dios. Vamos a ver qué significa esto de temer a Dios. Como la única solución de nuestro miedo, primero para ustedes es que el temor a Dios es que debemos de saber que siendo Dios, Él debe de estar siempre en nuestros pensamientos y en nuestros hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, en muchas ocasiones yo me he encontrado en situaciones de miedo.
Pero lo que hago yo es que en mis pensamientos, en mi corazón, siempre hay alguna palabra que me anime a seguir adelante. Así que yo tengo que saber que Dios siempre está en nuestros pensamientos y que sus hechos poderosos nos deben de ayudar a seguir adelante. También tenemos que saber que el temer a Dios es respetarlo. Cuando nosotros vemos una persona que es superior, tenemos que respetarla porque es superior a nosotros. Por ejemplo, en las monarquías. En las monarquías uno respeta al rey por su investidura, por lo que él representa. Entonces, debemos de tenerle temor al rey porque es el rey. Así debemos de tener temor a Dios porque es una actitud de respeto. La otra cosa es que tenemos que temer a Dios y debemos de entender su poder. ¿Qué significa esto? Que si yo hago cualquier cosa que yo haga, cualquier cosa que yo diga, Dios la sabe y la conoce. Dice el Salmo 139 que antes de que yo me levante, Dios conoce mis pensamientos. Dios sabe qué es lo que voy a hacer en el día. Así que si Dios sabe lo que yo digo, si Dios conoce mis pensamientos, debemos de entender ese poder y respetarlo. También, cuando nosotros decimos que debemos de temer a Dios, es guardarle respeto, entender su poder, pero también a no fallarle. Si ya conocemos lo que tenemos que hacer, simple y sencillamente lo tenemos que hacer. Vamos a considerar también la única solución a nuestro miedo. Temer a Dios es una decisión. Escogemos hacerlo o no hacerlo. Hay 4 pasos que quiero mostrarles. El primer paso, o 3 pasos más bien, y vamos a ver un cuarto. Obedecer a sus preceptos. La primera cosa que tenemos que hacer es alimentarnos y alinearnos con la palabra de Dios. Todos los que ya conocemos a Dios, sí tenemos que entender que debemos de tenerle respeto, miedo, porque Él nos ha declarado lo que Él quiere y pide de nosotros. Así que si Él nos ha dado ya su palabra, lo menos que podemos hacer es obedecerla porque Dios nos manda y Él es poderoso para ayudarnos a cumplir su palabra. La otra cosa es confiar en sus promesas abundantes. La Biblia, hermanos, yo no conozco tanto de la Biblia, pero dicen los que saben que hay más de 3,000 promesas para todos los que seguimos a Cristo. Y entonces esas promesas que tenemos de Dios, que es superior y grande, es para que nosotros aprendamos a confiar en sus promesas. La tercera cosa es cómo reaccionamos ante su poder. Hermanos, todos nosotros estamos expuestos a las malas noticias, pero ¿cómo reaccionamos cuando esas noticias vienen? Ayer precisamente yo estaba en mi casa y escucho que mi hijo está enfermo. Y ahora cualquier cosa que nos hable de enfermedad siempre nos pone a la defensiva. Pero debemos de reaccionar. Bueno, es solo la enfermedad. Dios tiene más poder para aplacar y dominar la enfermedad. De eso debo de fortalecerme. Entonces, obedecer a sus mandamientos, obedecer a su palabra, primera cosa, confiar en sus promesas y reaccionar a su poder. Temer a Dios es obedecer sus preceptos. Dice Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Así que en esta aplicación podemos ver que Dios nos ha mandado en su palabra a no tener miedo. Isaías 41:10, hermanos, este texto a mí como me ayudó cuando yo entré al quirófano en febrero. No temas, porque yo estoy contigo. Antes de entrar al quirófano, yo en mi cabeza, en mi mente, estaba yo repitiendo Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy un Dios que te sostengo. Siempre te ayudaré, siempre te manifestaré y te ayudaré con mi mano derecha. Así que no temas porque yo estoy contigo. Hay veces cuando enfrentamos una situación que nos da miedo,
porque tenemos que tomar una decisión con la voluntad y no con las emociones. Hermano, esto es muy importante. Cuando usted tome una decisión, sea una decisión de voluntad y no empujada o empujado por las emociones. No voy a tener miedo, le vamos a decir al miedo, porque Dios está conmigo. Temer a Dios, segundo, es confiar en sus promesas. Dice el Salmo 115:11, los que teméis a Jehová, confiar en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, de temer a Dios es confiar en Él. Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Tenemos que tomar una decisión, o vamos a temer al hombre o vamos a temer a Dios, o vamos a temer a la creación o vamos a temer a Dios. ¿Cómo aplico esto a mi miedo? Dios nos ha prometido en la Escritura que Él va a cuidarnos y que va a llenar todas nuestras necesidades. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que esto es lo que yo puedo decirte a ti. En 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda sus promesas. Lo único que Dios quiere es como un padre que le ha prometido algo a su hijo, y su hijo espera pacientemente que el padre cumpla su promesa, y el padre por amor va a darle al chico lo que él espera. A lo mejor tú estás temeroso del futuro. Proverbios 31:25 dice que la mujer virtuosa se ríe del futuro. ¿Por qué se ríe? Porque teme a Dios. Dios es el que nos ve. Hermanos, yo cuando veo esto, cuando trato de meditar en esto, yo siento que Dios es como una madre cuando anda cuidando a un pequeño. Cuando empieza a caminar un pequeño, siempre la madre va a 2 o 3 metros. Cuando el chico cae, ahí está para levantarlo. Así es como Dios nos puede ayudar a este pensamiento, a pensar en que el futuro puede pintarse de lo más gris que ustedes puedan, pero recuerden que Dios está con nosotros. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia experiencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Así que temer a Dios es también reaccionar a su poder. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, antes un mes o 2 meses, Dios quería demostrarle al pueblo de Israel el poder de Dios, la grandeza de Dios, y los pone en el monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí dice que Dios baja. En Éxodo 20:18-20 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés dijo, está bien, yo voy a hablar con Dios, ustedes espérenme aquí. Y todos sabemos cuando Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da los 10 mandamientos y toda la ley. ¿Qué le quiso demostrar Dios al pueblo de Israel? Que Dios es un Dios grande. Pero la gente ni con eso no entendió. Lo que Dios quería es que el pueblo le temiera, que le buscara como un poder superior y que le adorara, que no fuera una fe ciega, sino que Él quería manifestar su poder y su cuidado. Así que también en Lucas el Señor Jesús dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que miren, ¿cuántos de ustedes están preocupando por lo que comen los pájaros? Consumen toneladas de alimentos, toneladas de gusanos, y la palabra de Dios dice que Dios es el que cuida de ellos. No temáis, dice Dios, el Señor Jesús, pues nosotros valemos más
que muchos pajarillos. ¿Cuánto vale un pájaro? Por caro que sea, a lo mejor cuesta 5,000 pesos. Y Dios cuida ese pájaro. Pero a uno, un pájaro que cuesta ningún valor, Dios los cuida por igual. Él es poderoso, pero su poder es en control. El que es un Dios de amor, y en una de las maneras que Dios nos ha diseñado para tratar con nuestro propio miedo, porque nos dio la emoción del miedo, es para que corramos a Él o reaccionar a su poder en situaciones difíciles. Así que cuando nosotros tenemos miedo, hermanos, es una negación del poder de Dios. A ver, que Dios nos ha prometido 3 cosas para ayudarnos. Primero, experimentamos el poder de Dios para tratar las cosas que nos dan miedo, como las malas noticias y nuestra familia. Así que, hermanos, solamente podemos experimentar el poder de Dios. Nosotros no podemos hablar del poder de Dios si no experimentáramos cosas que se nos pueden venir encima. ¿Cómo vamos a saber si el poder de Dios nos ayuda? Solo viviendo en situaciones reales como la que estamos viviendo. Y yo puedo decirles, hermanos, que en medio de enfermedades, en medio de nuestra economía, Dios nos va a ayudar. Porque si tú antepones tu miedo, tus temores ante el futuro, nos hablan que la economía, que el coronavirus va a matar a muchas personas, pues hay que pensar en que pueden matar a otros, pero a mí no. Porque si vives con que tú puedes ser también afectado, puedes ser afectado. Pero ¿por qué estar pensando en que puede serlo? Mejor espérate a la hora. Hay veces en nuestra vida cuando las cosas nos vienen por muchas y luego nos llenamos de temores. Tenemos que hacer como hizo David. David dice, Dios, yo tengo miedo. En estos momentos cuando tenemos miedo es cuando debemos de clamar a Dios. Como digo, todos los que hemos tenido la experiencia de conocer a Dios, de intimar con Él, de tener una amistad a través del tiempo, nuestra fe debe de fortalecerse en estas adversidades, hermanos. No podemos dejar que el miedo nos arrincone, no podemos dejar que el miedo nos quite fuerza. Yo pienso que mejor hay periodistas en la televisión que nos animan, vamos a salir, y todos los cristianos están ahí agazapados. Tienen razón los que no conocen a Dios, los que no conocen a Cristo, que a veces nos retan. Bueno, ¿usted por qué va al templo? ¿Usted lee la Biblia? ¿Por qué está usted encogido ahí en su casa, todo medroso? Hermanos, es una vergüenza para muchos de nosotros que estemos en nuestra casa miedosos, sin poder hacer nada y ya abandonarnos a lo que están diciendo las noticias. Hermanos, yo creo que debemos de fortalecernos en Dios y salir adelante. Yo puedo decirles esto, hermanos. Yo he batallado con la influenza, estoy batallando con el cáncer, pero sigo adelante. No voy a dejar que el miedo me domine, no voy a dejar que el miedo me ate. Hoy, fíjense lo que yo no sé quién está detrás de todo esto, hermanos. Realmente muchos dicen que es el nuevo orden mundial, que es Bill Gates, que es que es lo otro. Más adelante vamos a saberlo, pero por ahora, hermanos, no debemos de estar confinados. Debemos de guardar la sana distancia, debemos de poner nuestro cubreboca y salir, no ir a lugares donde hay mucha gente, pero de plano ya estar en las casas confinados y que otras personas que no conocen a Dios nos estén retando a decirnos, ¿por qué ustedes que conocen a Dios? Miren, los templos están cerrados cuando deberían estar abiertos. ¿Hasta dónde ha llegado la cristiandad? Esto, hermanos, a veces huele a que estamos negando el poder de Dios y nos estamos poniendo en los brazos del miedo de este mundo, del miedo de la gente, y no reconocemos que Dios tiene el poder para levantarnos, para desatarnos, para liberarnos y salir adelante. Hermanos, por falta de tiempo, yo quiero dejarles unas citas que van a aparecer en
en nuestra pantalla. Pero antes de esto quiero llevarlos a un salmo, que es el Salmo 34:8, que dice: gustar y ver que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en él. Hermanos, la palabra aquí dichoso es feliz. Hermanos, yo la verdad, ya después, yo estoy como los leprosos que aparecen allá en una de las historias de Eliseo. Dice que la ciudad estaba sitiada por los amalecitas y había unos leprosos allá dentro de la ciudad. Y de pronto estos leprosos dijeron: vamos a salir, total, nos vamos a morir de hambre o nos vamos a morir por la lepra. Y se atrevieron y salieron. Y dice que cuando salieron, los que tenían situada la ciudad de Samaria, dice que ya se habían ido. Y estos leprosos se pusieron a comer, se pusieron los vestidos, y ya que estaban llenos y bien vestidos, pensaron: oigan, los que están allá adentro confinados, vamos a traerlos, que vengan con nosotros. Por eso aquí dice el verso 8, dichoso el hombre que confía en Dios. Hermanos, si nosotros decimos que confiamos en Dios, lo menos que podemos hacer es manifestar que realmente confiamos en Él. No debemos confiar. Muchos hasta me dicen: oiga, ¿y es verdad? Pues yo no sé la verdad, si es verdad o no es verdad, pero de todos modos hay que obedecer a nuestras autoridades. Como digo, no debemos de vivir. Yo pienso que a estas alturas hay varios hermanos que han estado. Yo, por causa de mi cirugía, tuve que estar 2 meses encerrado en mi casa. Y cuando tuve la oportunidad de salir, vino el encierro. Ya no aguanté y yo tiene como 3 o 4 semanas que ya ando en la calle. ¿Por qué? Porque si no, al rato ya no voy a poder caminar. Voy a parecer, ya mis piernas se van a atrofiar. Ya no tengo hambre, ya muchas cosas. Tengo que salir, hermanos, con cuidado. Hay lugares donde usted se puede ir a divertir con su familia. El virus no puede llegar a una montaña donde usted pueda ir con su familia y disfrutar de un día de campo. Salga, hermanos. No podemos todavía reunirnos. Ya autorizaron que podemos reunirnos, pero vamos a reunirnos más adelante. Tal vez por ahí a mediados de julio estemos ya abriendo el local para que vengan ustedes a reunirse y cantar y a gozarse. Pero allá en su casa usted puede cantar, puede orar, puede hacer muchas cosas. No esté triste, salga a caminar en las mañanas. No se atrofie, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como dije, hermanos, vamos, les voy a dar unas citas al final en una lista para experimentar la providencia y la presencia de Dios. Son varias citas y ya no tenemos el tiempo. Si confiamos en Dios, vamos a ser liberados de nuestros enemigos, vamos a tener oraciones contestadas, vamos a andar en el camino correcto, vamos a tener gozo y alegría, vamos a tener paz, vamos a tener ayuda y socorro, vamos a ser misericordiosos, vamos a ser felices y de corazón firme. Les voy a dar las citas al final. Y cosas en las que podemos confiar y que Dios no quiere, es que muchos estamos confiando en el hombre, en la vacuna. Si no hay vacunas, no voy al templo. Si no hay vacunas, no salgo de mi casa. Te puedes morir de otra cosa. Así es que mejor sal. No podemos estar confiando en lo que el hombre puede hacer. No podemos estar confiando en la maldad. No podemos estar confiando en las riquezas, ni en la violencia, ni en la opresión, ni en ídolos. No debemos también confiar en la Guardia Nacional, que ella nos va a ayudar, en la Marina, en el Ejército. Tampoco podemos confiar en la religión, ni también podemos confiar en nuestra propia justicia. Temer a Dios es obedecer sus preceptos, confiar en sus promesas, reaccionar ante su poder. Tengo que tomar una decisión consciente de confiar en Dios, aún en las situaciones que me dan mucho temor. Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Salmo 56:3. Así que, hermanos, adelante, no tengamos miedo. Los invito, ya el Señor nos curó de nuestros miedos cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él dio su vida para rescatarnos.
Y yo invito a todos aquellos que tienen miedo de morir. Bueno, el Señor Jesucristo murió precisamente para darnos la vida eterna. Todos vamos a morir. Pero los que tenemos la esperanza en aquel que murió por nosotros, vamos a morir, pero vamos a seguir viviendo al lado de aquel que nos amó. Y para ti, mi hermano, que te has alejado de Dios, acércate, no seas víctima de este miedo. Pídele perdón al Señor arrodillado y vuelve a los brazos del Señor. No tengas miedo. La culpa por tu pecado te va a llevar más lejos. No corras ante lo que no existe. Corre ante tu Creador para que Él te perdone. Hermanos, muchas gracias. Espero que esto les pueda ayudar en su vida y que ustedes puedan ser bendecidos por Dios. Bendiciones y nos vemos la próxima.